Y la segunda aclaración con la que me gustaría empezar es que independientemente de lo que vamos a discutir el día de hoy, quiero que recuerden que estamos hablando de vidas humanas y que eso por lo general desensibiliza. Por lo general estamos muy acostumbrados como personas a nada más ver ciertas noticias que nos llegan de ciertas regiones del mundo y decimos, bueno, es usual que se maten entre sí, es usual que mueran. 1000 muertes. Hay personas que dicen que una muerte es una tragedia y 1000 muertes es una cifra. Y yo les invito hoy a que no nos desensibilicemos. Es probado que tanta noticia, tanto bombardeo mediático nos genera precisamente una forma de no sentir o de repulsar precisamente lo que acontece en otras partes del mundo. Pero como seres humanos tenemos que entender que lo que acontece y lo que sucede en cualquier parte del mundo nos afecta y precisamente en un conflicto tan cruento como es el que tenemos actualmente. En ese sentido, es contexto, los intereses y los actores es precisamente lo que yo les vengo a introducir el día de hoy. Va a ser un poco extenso y voy a tratar de no extenderme mucho. Pero para poder comprender un poco que precisamente no podemos hablar de que solo existen dos bandos en este conflicto, es necesario hacer una serie de distinciones, porque por lo general nos dicen que es un conflicto milenario, que es un conflicto incluso hasta entre dos religiones, el Islam y el judaísmo. Nos dicen que es un conflicto que data de 3000 años y que es irresoluble. Y lo cierto del caso es que esto no es necesariamente así y que incluso pues les invitaría a que cuestionemos estos discursos que incluso dicen que inherentemente unos son malos y que inherentemente otros son buenos. Y cuando dividimos el mundo entre buenos y malos, pues es claro que estamos cayendo en un discurso que beneficia a alguien. Y es por eso que es fundamental hacer estas distinciones que el día de hoy les traigo. En primer lugar, me gustaría hablar de unas distinciones en cuanto a algunas definiciones básicas. Las primeras siendo la diferencia entre lo que entendemos como una persona israelí, una persona de etnia judía y una persona de religión judía, y lo que se conoce como el movimiento político o ideología sionista. En primer lugar, tenemos que hacer la distinción entonces de una persona ciudadana israelí. La persona ciudadana israelí es aquella que tiene la nacionalidad del Estado judío. En ese sentido, podemos ser una persona de nacionalidad israelí sin necesariamente ser ni judía de etnia ni judía de religión. Se nos ha vendido la idea de que el Estado de Israel es un Estado etno-nacionalista, es decir, es un Estado de una sola nación, y lo cierto del caso es que esto no es así. 73% de la población es de etnia judía, mientras que el 21% de la población es de etnia árabe. Mientras que tenemos pues también otras poblaciones como los drusos y una multiplicidad de religiones. Se calcula entre un 70 a un 73% también de religión judía en sus diversas ramas, ortodoxa principalmente, secular y fundamentalmente una población que ha crecido en los últimos años, según el censo del 2022, ultraortodoxa, ascendiendo al 13% de la población. Pero también hay personas israelíes musulmanes. Se calcula que el 18% de la población son personas musulmanes y que el 2% de la población son personas cristianas, principalmente árabes cristianos, que se calcula que de todos los árabes, que ya les dije, 21% de la población, 5.9% son personas cristianas. La otra distinción es entre la religión judía y la etnia judía, porque una persona sea judía de etnia no necesariamente es una persona judía de religión. Como les dije, hay personas seculares y hay personas de varias denominaciones. Eso entonces nos invita a hacer la distinción también de la religión judía, que como ya dije se divide en varias ramas, ortodoxa, ultraortodoxa como las principales, y luego tenemos el movimiento sionista. El movimiento sionista es un movimiento que nace a finales del siglo XIX, no es milenario, no tiene 3000 años, no tiene 2000 años, nace en el siglo XIX, es a finales del siglo XIX, prácticamente por ahí del 1893, que es donde sucede el primer congreso sionista. Este primer congreso sionista lo que dice es que se busca una tierra para la nación judía.
De ahí entonces que busque un Eretz Israel o la tierra de Israel. Ahí entonces lo que el movimiento sionista liderado por el judío alemán Theodor Herzl pues precisamente propuso es ubicar a la del territorio palestino como precisamente la tierra para un futuro Estado de Israel. Se discutieron varios planes. Hubo el plan Uganda, es decir, en el territorio que hoy constituye el Estado de Uganda, se pensó hacer un Estado de Israel. Incluso se pensó en la Patagonia Argentina o incluso en el centro de Australia, aunque rápidamente fue descartado. Lo cierto es caso es que para el segundo Congreso sionista es que se decide que es en el territorio palestino donde va a surgir el Estado de Israel. Eso entonces hace que el movimiento político y la ideología sionista sea una ideología etnonacionalista en donde busque la primacía de una etnia y de una nación específicamente en ese estado, y eso ha tenido una influencia significativa en todo el conflicto. Si proseguimos, en cuanto a la distinción entonces a la etnia judía, tenemos que decir que se divide actualmente en tres diferentes etnias. La etnia Askenazi, que viene de Europa Oriental y de Rusia, ampliamente perseguida por siglos de siglos en Europa. En Europa ha sucedido históricamente un grave problema de antisemitismo. Quienes conozcan la obra de Shakespeare del Mercader de Venecia pueden entender un poco de la persecución en el medievo de las personas judías solo por ser personas judías. Se les tenían una serie de prejuicios peyorativos, de ser avaros, de solo perseguir el dinero, de ser grotescos, que hay muchas imágenes al respecto, pero con todo el respeto preferí no traerlas porque son muy grotescas, con toda sinceridad. Esta etnia askenazí es la que más históricamente ha sido perseguida y fue la que principalmente fue sujeta al lamentable hecho del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial en el régimen nazi del Tercer Reich o del régimen de Adolf Hitler en Alemania. Luego tenemos la etnia sefardí, que la etnia sefardí se ubicaba principalmente su diáspora en la península ibérica, es decir, en España, en Portugal, partes del sur de Francia, y esta etnia, pues con la reunificación de España, es expulsada deliberadamente de la península ibérica, en donde incluso se le denominaba despectivamente como marranos. De ahí entonces esta etnia tiene que huir, pero la corona de Castilla y Aragón les prohibió por decreto huir al continente americano. Cualquier persona, sea musulmán o sea judía, según un edicto de 1513, que se considera pues básicamente discriminatorio, que fuera identificada como judía o musulmana en el continente o las colonias españolas americanas y fuera identificada de esta religión, sería sujeta a la ejecución. Y la ejecución era precisamente pues por aceite hirviendo. Entonces podrán imaginar un poco lo fuerte de todo esto. Solo por mencionarles un caso, la primera persona musulmana de Costa Rica, que hay datos, fue precisamente una persona que fue ejecutada de esta forma. Bien, esto con respecto a la etnia sefardí. Y luego pues tenemos a los mizrajíes. Los mizrajíes es una población que prácticamente pues la que no se movió, la que no migró del territorio palestino, que estuvo allí durante, les podría mencionar del Imperio Romano de Oriente, del Imperio Otomano, y que estuvo ahí incluso durante el mandato británico. Se calcula que para para inicios del siglo XX habían 20.000 personas judías mizrajíes, precisamente en territorio palestino, viviendo perfectamente en paz con sus contrapartes cristianas y sus contrapartes musulmanas, completamente en paz. Entendiendo estas distinciones podemos ir desilvanando algunos prejuicios y algunas malas representaciones que han sucedido precisamente con respecto al conflicto. Otra de las cosas que hay que aclarar precisamente es cómo estaba el territorio de Palestina antes de la constitución del Estado de Israel en mayo de 1948. Como lo pueden ver en este mapa, pues precisamente esto es durante el mandato británico en 1919. Ahí ustedes pueden ver las poblaciones judías y las poblaciones palestinas árabes. ¿Okay?
Entonces pueden observar que 20,000 personas eran prácticamente pues una minoría dentro de la población y constituían alrededor del 6% de la población. Ahorita voy a entrar un poco en la historia de cómo es que los británicos se hacen con esta parte del mundo, pero es importante tomar todo esto para tomar perspectiva. Ahora bien, como les dije, también se ha discutido un poco y se ha propagado el discurso de que esto es un conflicto religioso entre dos religiones, una bárbara, una retrógrada o una inherentemente mala y otra perseguida milenariamente. Y yo les invito nada más a cuestionar un poco de esto. Y por eso también es importante hablar del Islam, porque si bien no todas las personas árabes son musulmanas, de hecho la mayor cantidad de población musulmana del mundo no está en el Medio Oriente, es importante hablar un poco y hacer algunas distinciones sobre qué es el Islam. En primer lugar, el Islam es sumisión. Hay un prejuicio que se entiende que el Islam viene de Ismail, el hijo, precisamente el hijo, si no me equivoco, de Abraham, y que entonces Islam es la religión de los ismaelitas. Esto es falso. Islam significa sumisión en árabe. Quienes creen precisamente en el Islam, las personas musulmanas, es que se someten a Alá o a Dios, que es el mismo Dios de Abraham, que es el mismo Dios judío, que es el mismo Dios cristiano, que es el mismo Dios musulmán. Es exactamente el mismo Dios. De ahí entonces que tengan cualquier persona musulmana 5 pilares fundamentales que tienen que seguir. La shahada, que es la declaración de la fe. Luego, pues precisamente tienen la oración 5 veces al día, tienen que orar, siempre viendo hacia la Meca y realizar las oraciones necesarias. También tienen el zakat, que es el principio básicamente de justicia social, que en ciertos festivales del año, el Eid Mubarak y el Al-Fitr, pues básicamente regalan comida y víveres a las personas más vulnerables y más vulnerabilizadas. Tienen el ayum o el ayuno, que es precisamente durante el mes sagrado del Ramadán, bajo el calendario del lunisolar, respetar precisamente un ayuno desde el amanecer hasta el anochecer durante todo el mes. Y luego la Hajj o la peregrinación, que es precisamente ir a la Kabbalah en la Meca, que es lo que las personas musulmanas consideran pues uno de los primeros lugares sagrados donde Abraham sacrificó un cordero a Alá con su hijo Ismael, y es uno de los primeros básicamente templos que se hace, y que entonces las personas musulmanas tienen la obligación de ir y darle 5 vueltas precisamente a la Kabbalah como un mandato. Sabe que no todas las personas económicamente pueden hacerlo, por lo que también pues hay un poco de flexibilidad en cuanto a este principio. Pero esto no significa que el Islam sea una religión monolítica, homogénea, que todos los musulmanes son lo mismo. Así como jamás vamos a decir que todas las personas cristianas son la misma, no podemos decir exactamente lo mismo de las personas musulmanas. Las personas musulmanas se dividen precisamente en 2 grandes ramas. Hay muchas ramas en el Islam, pero se dividen en 2 grandes ramas principalmente. El 80%, que es la rama sunni, que es la rama de la tradición, que siguen a los 4 califas correctamente guiados, o los califas Rashidun, como se les dice. Después del profeta Muhammad del siglo 7, sucedió Abu Bakr, su tío, después Osman, Omar, y el yerno y sobrino del profeta, Ali. Y luego de Ali, el califato es usurpado por Muawiyah y se instaura el imperio Omeya. Es ahí donde sucede el gran cisma, porque los nietos del profeta, Hassan y Hussein, tratan de seguir precisamente con un liderazgo más puro, más cercano a los dictados de su abuelo, mientras que el imperio Omeya pues busca expandir el Islam y utilizar el Islam como una religión oficial para expandir sus fronteras como un imperio, y eso termina con el martirio de el imam o líder Hussein en Karbala, que lo que hoy es una ciudad sacra y santa en Irak. Ahí es donde sucede el gran cisma, una gran división en el Islam entre sunnis, como ya les dije, el 80% de la población, y los chiitas, que son los que siguen precisamente a la línea del profeta,
de la descendencia de Alde. Y de ahí se calcula que hay 12 imames. El último imam se oculta, que es lo que se dice, y que va a regresar pues para instaurar el régimen y un régimen sagrado precisamente y traer justicia al mundo. Y ahí es donde se divide entonces también el chiismo en varias ramas. Hay chiitas sextomanos, hay chiitas septomanos y hay chiitas duodecimanos. ¿Okay? Como pueden ver, no es tan simple, no es simple para nada. Los duodecimanos, es decir, los chiitas que siguen al 12º imam, se ubican principalmente en lo que hoy es Irán o territorio antiguo de Persia e Irak. Las principales ciudades sagradas, Qom, Karbala, se encuentran precisamente entre estos dos estados. Y eso es lo que hace que hayan muchas distinciones, incluso al día de hoy, entre sunnis y chiitas. Los chiitas se calcula que hay el 20% de los musulmanes del mundo. El resto son una serie de ramas pues, que se consideran místicas, como los sufis, o ramas que no son plenamente consideradas musulmanas porque incorporan precisamente una serie de innovaciones o vida, como se le dice en árabe, que son precisamente prohibidas. De ahí entonces que tengamos dos principales ramas, pero que se dividen fundamentalmente en sí mismas en varias. Si vemos, entonces, estas son las ramas, las principales ramas, que es el sunismo, como les mencionaba, el chiismo que se divide, y ahí está pues precisamente el sufismo. Hay otros como los ahmadiyas, precisamente otros que no se consideran como musulmanes, como los bahá'ís, alevíes, drusos, etc. Bien, en este sentido, dentro de la principal rama del Islam, la sunni, la que constituye el 80% de los musulmanes del mundo, hay 4 escuelas jurídicas que van a dictar precisamente lo estricto o no de lo que se siga precisamente del Islam. Precisamente entonces se va a interpretar la Sharia o ley islámica que está contenida en el Corán y en la Sunna o la tradición del profeta, que son dichos del profeta que se han legado de forma oral por varios siglos y que pues no sabemos con toda exactitud cuáles son ciertos, cuáles no. Hay unos que tienen más veracidad, otros no tanto, y ahí las interpretaciones, de esas interpretaciones viene precisamente la Sharia o ley islámica. Por darles un ejemplo, es muy importante entender que Islam no significa hijab o velo islámico, o niqab, ¿verdad? Que básicamente cubre hasta los ojos de las mujeres, o el burka, que ni siquiera se les permite ver los ojos, y tienen que utilizarlos, ¿verdad? No solo de las muñecas, sino también hasta los tobillos. Eso no es, de hecho, islámico. En la única shura, es decir, capítulo o hay verso del Corán que se habla precisamente de hombres y mujeres y cómo deben de vestir, simplemente se llama a que cubran sus dotes. Eso es todo. La tradición del niqab, la burka o el hijab se incorpora cuando el Islam se expande y las tradiciones beduinas se incorporan dentro del Islam. Entonces no es necesariamente islámico, entendiéndolo como civilizatorio, como cultural, por ponerlo de alguna forma, que hay que hacer esta distinción entre islámico y musulmán. Musulmán es más religioso, prácticas y creencias religiosas, islámico es más cultural. ¿Ok? Bien, en este sentido, estas son las principales 4 escuelas jurídicas del sunismo. La Hanafi, que es principalmente del mundo turco, bastante laxa, bastante accesible. Luego, pues la Maliki, del Magreb, y del África subsahariana, del Alto Egipto, la Shafi'i y la Hanbali. Más que nada me quiero centrar en la Hanbali porque es la más estricta, es la más literalista y la que precisamente más se ha vendido como que es el Islam. Es el Islam y no es así. ¿Por qué? Precisamente pues porque de ahí es donde están los países con mayor recursos económicos gracias a sus exportaciones de hidrocarburos. Es decir, a donde está el Golfo Pérsico, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, que son países muy acaudalados de petrodólares y que precisamente pues, han entrado en una política de exportación de esta tradición del Islam afuera de sus fronteras, transformando esta escuela jurídica en una ideología política, como vamos a ver. Hay también ideologías políticas inspiradas en el Islam. Así como acá, de este lado del mundo, tenemos
los socialcristianos, tenemos los socialdemócratas, tenemos los demócratas cristianos. Todos son ideologías inspiradas en varias tradiciones, llamémoslo cristianas, católicos, etc. Así como eso sucede de este lado del mundo, también sucede del otro lado del mundo y también sucede precisamente en lo que se constituye como el mundo musulmán. Tenemos tres principales. Una anclada geográficamente en Arabia Saudita, el wahabismo, que se inspira en la escuela Hanbalí y que siguen y son los seguidores de un líder del Sheikh Mohammed ibn al-Wahhab. Él es prácticamente un clérigo, un sheikh del siglo, entre el siglo XII y el siglo XIII, que era pues bastante estricto, bastante fuerte en sus fatwas o edictos religiosos y que pues hablaba de prácticamente seguir al Islam como la comunidad correctamente guiada, es decir, la comunidad del Salaf, era precisamente que vivía. Entonces ahí hay que seguir estrictamente como la primera comunidad de oro del Islam había vivido. Estos principalmente sucede en Arabia Saudita, pero que luego de la exportación de petrodólares mediante varias fundaciones que se instauran en los 70s y en los 80s, se empieza a expandir por el resto de países del Golfo Pérsico, por el mundo árabe, Pakistán, Afganistán y luego por el resto del mundo. Ahí entonces es que cambia esta ideología y se convierte en salafismo. De ahí el nombre precisamente de la comunidad primera, de la comunidad del Salaf, y es una ideología que surge precisamente en esta época y que también se divide en varios movimientos: el salafismo purista, el salafismo político y el salafismo insurgente o armado, violento, en otras palabras. Probablemente de este tipo de ideología ustedes tengan más claridad si les menciona Osama Bin Laden, Al Qaeda o Abu Bakr al-Baghdadi, el líder de ISIS o el Estado Islámico de Irak y el Levante. Eso es una ideología, no es el Islam, no es ni siquiera el sunismo, no es ni siquiera la escuela jurídica Hanbalí, es una ideología inspirada en todo esto. Luego tenemos el islamismo, que es otra ideología que nace más bien a principios del siglo XX, principalmente con Maududi, un pakistaní, y Hassan al-Banna, un egipcio, en dos diferentes países, literalmente por coincidencia, nace muy coincidentemente, y que la principal organización es la Hermandad Musulmana, que no sé si han escuchado hablar de ella, pero que es una organización que nace en 1928, se opuso a la dictadura militar precisamente de la Junta Militar de 1952, de Nasser en Egipto, y que se constituye luego como un movimiento político social de oposición a los gobiernos de Nasser, de Sadat y de Mubarak, y que logra llegar al poder con Mohamed Morsi y el Partido de la Justicia y el Desarrollo, y que luego sufren un golpe de Estado de su ministro de Defensa, el general Abdel Fattah al-Sisi, que es hoy el presidente de Egipto. ¿Okay? Esta ideología, pues el islamismo, es importante recalcar que se difiere bastante del salafismo. ¿En qué? Si quieren, pasamos a la siguiente. Bien, esta es una definición que construí a partir de una investigación que realicé para la Universidad de Costa Rica. No está publicada, entonces por eso no puedo citarla, pero se las comparto el día de hoy. Es muy extensa, solo les voy a dar como los puntos fundamentales. Lo que distingue al islamismo del salafismo es la ijtihad o la interpretación. Así como les dije que el salafismo y el wahabismo son literalistas, el islamismo cree en la posibilidad de interpretar y traer a nuestros días lo que dice la Sharia, lo que dice el Corán, lo que dice la Sunna. Y esto entonces hace que busquen crear lo que se conoce como o un Estado islámico o un gobierno islámico para toda la umma o comunidad musulmana, pues desde el sudeste asiático hasta prácticamente la península ibérica, un mega estado, ¿verdad? Y no hay que obviar que también tenemos población musulmana de este lado del mundo. En Costa Rica se calcula que son más o menos 1000 personas, y precisamente busca aplicar principios democráticos a partir de la Shura. La Shura es consulta en árabe y busca aplicar ciertos principios democráticos no liberales,
Podemos tener democracias liberales y podemos tener democracias iliberales, no necesariamente son democracias liberales como la que tenemos aquí en Costa Rica, pero que sí buscan aplicar ciertos principios democráticos y con mayores derechos que ciertas dictaduras militares de aquella parte del mundo, y siguen el principio del Tawhid, un solo Dios. Y ahí es donde se diferencia principalmente del salafismo, en donde el salafismo, esta es una definición de Sergio Moyamena, en paz descanse, que precisamente dice que la referencia contemporánea alude a una ideología que apela al retorno, una versión puritana del Islam que habría sido practicada por los ancestros piadosos, al-Salaf, al-Salih. Esto es, las primeras 3 regeneraciones de musulmanes que constituirían el único referente legítimo del Islam y de quienes los salafistas toman su nombre. Como pueden ver, son ideologías bastante contrarias que luchan precisamente entre sí. ¿Okay? Entonces no podemos tomar toda esta región del mundo como simplemente ponerla en un mismo saco. ¿Okay? Bien, aparte de todas estas distinciones, también tenemos que hablar un poco del derecho internacional aplicable a nuestro caso. Ya hablé un poco precisamente de las distinciones que tenemos que tener del lado del Estado de Israel, el pueblo judío, la religión judía, pero también del Islam, y ahora pues es importante tener claridad actualmente de forma moderna en qué piso nos estamos ubicando en términos del derecho internacional aplicable. Bueno, hay varias resoluciones, está la resolución de las Naciones Unidas de Partición de 181, pero también tenemos pues, el derecho internacional humanitario, que son 4 convenciones de Ginebra, de derecho internacional humanitario, todas aplicables en conflicto, las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la 242, 338 y 339, todas llamando la 242 al fin de la guerra de 1967 y volver a las fronteras de 1967, antes de 1967, la de 338 y 339, luego de la guerra, la llamada guerra de Yom Kippur o la guerra de 1973, llamando volver a las fronteras de 1967 y el cese de conflictos, la Convención Internacional para la Represión y el Castigo del Crimen del Apartheid de 1973, el Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional que Israel ni Estados Unidos ha ratificado, pero que aún así por costumbre internacional es aplicable porque el Estado de Palestina y la Autoridad Palestina sí la reconoce, y la resolución consultiva, la resolución 1014 de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre el muro construido en Cisjordania, un muro prácticamente que parte todo Cisjordania, y cómo esto pues puede ser visto como un crimen ilícito internacional de apartheid. Y finalmente la última, que es la resolución 2728 de este año del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que llamaba a reconocer al Estado palestino bajo las fronteras de 1967 como un Estado plenamente reconocido internacionalmente y miembro pleno de Naciones Unidas, que en dicho Consejo de Naciones Unidas, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos lastimosamente vetó. De eso me quiero centrar en dos convenciones fundamentales. La prevención de genocidio de 1948. No soy abogado, ya les dije, soy politólogo e internacionalista. Si quieren un análisis jurídico de esto, les recomendaría a mis colegas Nicolás Boeglin o Valeria Rodríguez, pero sí les dejo aquí para que la sepan, porque muchas personas pues no la conocen. En el artículo 2 de esta convención se dice que la definición actual de genocidio se establece precisamente en este artículo y se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Matanza de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. ¿Okay? Lo fundamental de aquí y lo más difícil es que para que la Corte Internacional de Justicia pueda actuar, que es la que vela por el cumplimiento de esta convención, es que tiene que demostrarse la intención. Eso es fundamental. Si no se demuestra la intención, no pasa nada. Pueden morir cualquier cantidad de personas, pero no es genocidio. Es crimen de guerra, puede ser crimen de guerra, pero no genocidio. ¿Ok? Y luego la siguiente, que es precisamente por la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen del Apartheid de 1973, que, bueno, básicamente menciona varias características
del apartheid. ¿Y qué se entiende por apartheid? Que incluye pues básicamente políticas y prácticas análogas a la segregación y discriminación racial tal como se practicaban en el África meridional, que pues detonan actos inhumanos cometidos con el fin de instituir y mantener la denominación de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo racial de personas y oprimirlo sistemáticamente a varios actos que ahí pues se mencionan, que no puedo pues precisamente por temas de tiempo entrar en detalle, pero que básicamente incluyen exclusión, incluye persecución, sistemática represión y acceso a no habilitación a acceso de servicios públicos, educación, salud, también persecución policial, etc. Bien, esta es una imagen del muro construido en Cisjordania. Ahí donde pueden ver, pues es población palestina, precisamente esperando ser registrada para pasar del lado israelí. ¿Por qué esto es importante? Pues precisamente porque esto toma horas y muchas personas por el calor del día han entrado en crisis, han tenido pues emergencias médicas y pues sabemos que muchas de estas personas han esperado, han muerto esperando a esa atención médica por el simple hecho de no poder pasar el suficiente tiempo los chequeos por las fuerzas militares israelíes y pues mueren precisamente, ya sea antes de que llegara la ambulancia o incluso en camino a algún hospital. La otra cosa por la que se los muestro es también porque mucha de la economía israelí hoy se mantiene por el trabajo de personas palestinas. Estas personas palestinas, para poder subsistir, tienen que pasar de Cisjordania a territorio de Israel y trabajan principalmente de forma irregular en el sector de construcción o en el sector de servicios. Y ahorita les voy a mencionar más adelante algunas cifras de lo que precisamente el conflicto supuesto para la economía de Israel. Este es uno de tantos checkpoints, precisamente por los que tienen que pasar personas palestinas luego de pasar el muro para precisamente acceder a territorio israelí. Y ahora sí podemos, con todas estas aclaraciones, hablar un poco de Palestina como un conflicto moderno. De ahí entonces que les mencionara que precisamente tengamos que cuestionarnos un poco de qué tanto conocemos del conflicto, cuándo realmente inicia y precisamente cuáles son sus principales actores, porque definitivamente no tenemos solo dos bandos. Para eso les traigo una línea del tiempo un poco extensa, trataré de resumir lo mejor posible. Si quieren continuamos, sí. Precisamente detallando un poco del conflicto. Adelante. Bien, estos son los principales líderes históricos del sionismo: Theodor Herzl, Joseph Bates, Israel Zangwill y Lionel Walter Rothschild. Rothschild es importante que lo mantengan en la memoria si pueden, porque ahorita más adelante lo voy a mencionar. Bien, entonces, aquí está la línea del tiempo que les decía. Pues precisamente es en el Congreso Sionista, en el segundo Congreso Sionista, que se establece que el territorio de Palestina va a constituir el futuro Estado de Israel. Y para eso, Lionel Walter Rothschild envía una carta al entonces secretario de Exteriores del Reino Unido, del Imperio Británico, Arthur Balfour, para pedirle precisamente el apoyo de Gran Bretaña a ese proyecto. Balfour responde en 1917 con su declaración, su famosa declaración de que iban a apoyar precisamente ese proyecto. ¿Por qué en todo esto es que aparece el Reino Unido si eso era territorio británico? Pues precisamente porque en la Primera Guerra Mundial el Imperio Otomano estaba en contra de pues prácticamente Francia, Inglaterra y Rusia, y pierde la guerra y las potencias aliadas se reparten los exterritorios otomanos. Gran Bretaña se queda con Egipto, con Palestina, con lo que es hoy Jordania y lo que es hoy Irak. Francia que se queda con el Líbano y se queda con Siria. Y ahí constituyen, pues, en Irak, en Jordania y en Egipto, reinos. Y en Palestina era un mandato, precisamente de la Sociedad de Naciones, que, pues, en medio de la declaración de Balfour, pues se empieza la migración apoyada por el Reino Unido de personas judías a territorio palestino. Pero esto no era lo que habían prometido las potencias aliadas a la población árabe. Para el apoyo a la población árabe que se sublevara dentro del Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial, les prometieron constituir un Estado árabe. Pero luego, en 1916, entre Francia e Inglaterra, o Gran Bretaña para ser más exacto, hacen el acuerdo secreto Sykes-Picot,
en donde dicen, bueno, les prometimos esto a la población árabe, específicamente al rey Jerás, pero no lo vamos a cumplir, sino que entre Francia y Reino Unido nos vamos a repartir precisamente estos territorios. Ya para 1917, Gran Bretaña era una fuerza de ocupación en el territorio y por eso la declaración Balfour toma fuerza. Tenía vinculación jurídica, tenía obligación jurídica o validez jurídica, no, porque era básicamente ofrecerle a una tercera parte el territorio de una segunda parte que no tiene injerencia de un Estado. Pero eso fue principalmente lo que sucedió y a partir de la declaración de Balfour es que entonces sucede precisamente una migración significativa de personas judías al territorio. Que ahí es donde empieza a haber precisamente el inicio de las tensiones. Se forma el Alto Comité para la Liberación Árabe y se forma el movimiento Haganá de parte de la población judía, ambos armados, ambos luchando entre sí y ambos luchando contra fuerzas de ocupación británicas que ya luego de que se constituye en 1920 la Sociedad de las Naciones y se legitima hasta cierto punto la ocupación británica como un mandato, pues es que precisamente los británicos toman más ahínco e impulsan más este proyecto. De 1936 a 1939 sucede la gran revuelta en donde precisamente el Alto Comité Árabe en Palestina pues se alza en revuelta en contra de las fuerzas de ocupación y en contra de este movimiento Hagana y suceden pues varias significativas muertes, expulsiones de territorio de ambos lados y sucede entonces uno de los primeros indicios del conflicto. Para 1947, la recién creada Organización de las Naciones Unidas promueve un plan de partición, la resolución 181, donde se le deja el 55% del territorio al Estado de Israel y el 45% del territorio del lado palestino, aunque cuando veamos las cifras y el mapa, pues es un poco desproporcional. Ambas partes, se dice que esto fue rechazado por la parte palestina árabe y apoyado por la parte israelí judía, y que entonces pues era válido, pero que pues una de las partes lo saboteó. Lo cierto del caso es que hay evidencias de que las dos partes se posicionaron en contra de precisamente este plan de partición y por eso no sucedió. El 18 de mayo de 1948 es que sucede la declaración de la creación del Estado de Israel y ahí es donde sucede precisamente la primera guerra árabe-israelí y ahí precisamente va a durar por más de un año, prácticamente un año, y ahí es donde sucede lo que se conoce en árabe como la Nakba o la catástrofe, porque se expulsa a más de 750,000 personas palestinas a otros territorios, que hoy van a constituir, pues como vamos a ver, más de 3 millones de personas en Jordania, Líbano y Siria. Esto también pues provocó que de las 900,000 personas que estaban en el territorio asignado al lado israelí del plan de partición, solamente quedaran en territorio israelí 10,000 personas. Luego tenemos, si avanzamos hasta 1964, a la Organización para la Liberación de Palestina, que me imagino que conocen a esta figura, que no es su primer líder, pero es su líder más famoso, Yasser Arafat, y que se constituye como una organización de lucha y liberación, principalmente socialista, con vínculos también con el comunismo, no era musulmana originariamente, y que pues lucha precisamente hasta su muerte en el 2004, que sabemos recientemente por investigaciones forenses que murió de envenenamiento, y que hasta en 1974 se constituye la OLP como un representante legítimo del pueblo palestino por reconocimiento internacional. Luego tenemos también la Guerra de los 6 días, donde precisamente es la segunda guerra árabe-israelí y donde las fuerzas israelíes toman la Franja de Gaza, Jerusalén del Este, que era de Jordania, en ese momento ocupado por Jordania, el Sinaí y los Altos del Golán, en lo que se conoce como la Naksa o retroceso. Y ahí es donde precisamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emite la resolución 242, en donde dice el territorio reconocido es antes de 1967, esas son las fronteras que deben de seguirse para un Estado israelí y para un Estado palestino. Si continuamos, tenemos luego la guerra del Yom Kippur,
donde Israel pues sigue expandiéndose y ocupa pues todos estos territorios, sigue ocupándolos como les menciona, pero que luego de las resoluciones 338 y 339 cede gran parte de Cisjordania, cede gran parte, cede la Franja de Gaza y cede el Sinaí, pero no cede los Altos del Golán, ni cede Jerusalén, ni Jerusalén del Este, y los mantiene precisamente en ocupación. La Franja de Gaza pues la cede realmente hasta el 2005, para ser más exacto. Y ahí es donde se conoce como que Israel tiene en esos territorios o es concebido según el derecho internacional como una fuerza de ocupación, por si acaso tenían como esta duda. No es como que Israel en todo el territorio, incluso en su propio territorio, sea una fuerza de ocupación. No, es que en estos territorios que no son legítimamente reconocidos según la resolución 242 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en esos territorios es considerado como una fuerza ocupante. Luego, entonces, tenemos la primera intifada o primer levantamiento o insurrección, que sucede cuando dos camiones que transportaban trabajadores palestinos chocan con un camión militar y pues hay varios heridos y muertos, y eso provoca indignación en la población palestina, que se levantan por varios años hasta 1993 y se provocaron pues principalmente 10.000 muertes y 175.000 arrestos, fundamentalmente del lado palestino, y es en este contexto que se crea Hamas. Hamas es una rama de la Hermandad Musulmana Egipcia que se constituye en 1987, principalmente como una fundación caritativa de beneficencia social, y que ya luego va adquiriendo tintes políticos y se constituye en lo que es hoy. Más adelante voy a hablar sobre ella. Bien, precisamente la primera intifada termina con los acuerdos de Oslo, Oslo I de 1993 y Oslo II de 1995, en donde pues, se logran los acuerdos de paz de Camp David entre Yasser Arafat y Yitzhak Rabin, el primer ministro israelí, y pues se le concede entonces a la Organización para la Liberación de Palestina un estatus de político legítimo a nivel internacional y se constituye como la autoridad palestina, y que es la autoridad legítima de un futuro Estado palestino. De ahí entonces que la negociación fuera el reconocimiento de ambas partes, de la OLP de Israel y del Estado de Israel de la OLP, y que a cambio también se dividieran el territorio fundamentalmente de Cisjordania en una serie de áreas de seguridad repartidas entre Israel y la autoridad palestina, como vamos a ver un poco más adelante, y lo que se decía es que se intercambiaba tierra por paz. Lo cierto del caso es que los acuerdos de Oslo hoy han más bien facilitado la colonización de asentamientos de personas de parte del Estado de Israel de asentarse en territorio palestino, más que realmente paz. Luego tenemos la segunda intifada del 2000, en donde estalla precisamente porque el líder de la oposición, en ese momento no era primer ministro, y líder del partido Likud, Ariel Sharon, va y ora en la explanada de la mezquita Al-Aqsa, y en lo que también de parte de la población judía se conoce como el Muro de los Lamentos, y eso provoca una indignación de parte de la población palestina porque consideran que es una forma de que un anuncio de que van por esa explanada y que van a eliminar y van a eliminar esa explanada y van a constituir pues prácticamente centros de congregación judía, y este temor hace que la población palestina se levante en la segunda intifada. Hay que recordar que para la población musulmana hay tres lugares sagrados en general, precisamente la Meca, Medina, en Arabia Saudita, y Jerusalén. ¿Okay? Y después para la población judía sabemos que también Jerusalén es bastante sagrado. Entonces esto hace un levantamiento que va a provocar también varios cientos de muertes y varios cientos de arrestos, y para el 2005 y el 2006, siguiendo los acuerdos de Oslo, suceden las segundas elecciones democráticas del lado palestino para constituir a la autoridad palestina, y ahí entonces estas elecciones terminan ganándolas la organización Hamas, y eso provoca pues un conflicto interno, en una división interna, en donde queda la Franja de Gaza bajo administración de Hamas y Cisjordania bajo la administración de Fatah, que controla la autoridad palestina. En medio de todo esto también suceden varias operaciones militares israelíes en Gaza, la del 2008, 2012, 2014 y 2021. Y ya pues podemos saltar rápidamente al 7 de octubre de 2023, una
pues una tragedia, una atrocidad en todo sentido de la palabra, con más de pues prácticamente 1.200 muertes, muchas de ellas civiles, en donde Hamas lanza la operación Al-Aqsa Floods o la inundación de Al-Aqsa, precisamente porque considera que pues ya la causa palestina se ha relegado a nivel internacional. Los estados árabes habían abandonado la causa porque pues había mucho acoso militar en la mezquita de Al-Aqsa en años previos y por la expansión de asentamientos de colonos en Cisjordania. Hamas lanza esta operación con sus brigadas Al-Qassam, su rama militar, junto con otras organizaciones que no controla, como la Yihad Islámica y otros pequeños grupos que pues no controlaban en el momento, y lo que se sabe es que no esperaban precisamente que no hubiera que la respuesta militar fuera tan tardía y no pudieron controlar los grupos y pues parece que las cosas se descontroló un poco del lado de Hamas, pero lo cierto del caso es que esto es una atrocidad en todo el sentido de la palabra. Y eso provocó entonces una respuesta del gobierno de Benjamín Netanyahu, el primer ministro del Estado de Israel, sobre precisamente la Franja de Gaza, que pues ha constituido una catástrofe de gigantescas proporciones humanitarias. Este es el plan de partición de Naciones Unidas, en donde el 43% del territorio, más o menos, se le daba al Estado árabe, 56% al Estado judío, y Jerusalén quedaba en control internacional, que es prácticamente lo que ambas partes renegaron, cuando el 58% de las personas eran musulmanes y el 33% de las personas eran judías y el 8% de las personas eran cristianas. Si seguimos, esto es precisamente cómo ha ido la ocupación del Estado de Israel a lo largo de los años. Lo que se reconoce como un Estado de Israel y un Estado palestino es precisamente la segunda imagen de su izquierda a derecha, de 1949 a 1967, donde Cisjordania y la Franja de Gaza queda a un Estado palestino y el resto del territorio queda a un Estado de Israel. Pero lo cierto del caso es que del 2000 a la actualidad, pues Cisjordania pareciera que va cada vez más desapareciendo con una posibilidad de un futuro Estado palestino. Y esto en gran medida pues sucede por los acuerdos de Oslo. Aquí es más un mapa donde pueden ver un poco por dónde es que transita el muro, a dónde están los asentamientos israelíes más importantes en Jerusalén del Este, cercano a Hebrón, y cómo es que se ha organizado a partir de los acuerdos de Oslo este territorio. Pero más adelante hay un mapa que me gustaría, este mismo, que explica de mejor forma. Los acuerdos de Oslo dividieron Cisjordania en tres principales áreas. El área A, de un 18% del territorio, muy poco, de pleno control palestino, tanto administrativo como de seguridad, policía fundamentalmente. Luego tenemos un 22% que es un control conjunto administrativo de Palestina, pero seguridad de Israel, del Estado de Israel. Y luego tenemos un 60% del territorio de Cisjordania, según los acuerdos de Oslo, bajo pleno control del Estado de Israel. Como pueden ver, pues aquí hay una simetría un poco de la posibilidad y la viabilidad de constituir un Estado palestino bajo estas reglas del juego. Y esto lo que ha promovido es la expansión de asentamientos en territorios que se consideran que son legítimamente palestinos, en donde se calcula que prácticamente ya casi estamos llegando a 700,000 personas colonas en estos territorios, y que el ministro de Finanzas del actual gobierno del Estado de Israel, Bezalel Smotrich, ha anunciado en plena operación militar en Gaza que ha aprobado la anexión de otras 800 hectáreas en Cisjordania para 3.300 asentamientos. Y así vemos entonces cómo hay precisamente una expulsión de la población a favor de otra. Y eso ha provocado que haya una diáspora palestina a lo largo del mundo con 1.700.000 personas palestinas ciudadanas de Israel hoy, que constituyen prácticamente el 21% de la población en Israel, 2.3 millones en la Franja de Gaza, 3.25 millones en Cisjordania y el este de Jerusalén, 6.5 millones a lo largo de los estados árabes y 800,000 personas a lo largo del mundo. Pero podemos tomar a Israel como un actor unitario o Palestina como un actor unitario. No,
Palestina es un poco más obvio por Fatah y demás, pero tampoco debemos tomar a Israel como un actor unitario. Aquí tampoco quiero que caigan que un lado es bueno y el otro es malo, no es lo que estoy diciendo. Israel jamás puede ser tomado como un actor unitario. Todo Estado, esto es importante decirlo, refiere o es expresión de las relaciones sociales en las que está inmerso. Y en todo Estado y en toda sociedad hay conflictos y tensiones y competencia. Y lo mismo con el Estado de Israel. Israel no tiene una constitución plena precisamente porque considera que la creación del Estado de Israel y el proyecto de Israel no ha terminado. Y de ahí entonces, al no tener una constitución política, lo que se hace es que se basa en una serie de leyes fundamentales. Estas son todas sus leyes fundamentales y las fechas de su promulgación. Me voy a centrar precisamente en dos que son bastante preocupantes. Según la resolución 242 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no es que todo Jerusalén queda del lado de Palestina, no, es que Jerusalén del Este sería la capital del Estado palestino, mientras que Tel Aviv sería la capital del Estado de Israel. Ahí es donde se mantiene la actual embajada del Estado de Costa Rica, por ejemplo. Bueno, para 1980 se pone la ley de Jerusalén la capital de Israel, plena y completa, en 1980. Luego, precisamente, de todas estas resoluciones de Naciones Unidas, lo que eleva preocupaciones. Y para el 2018, que es la segunda, que es la que más me quiero centrar, es la Constitución de Israel como un Estado-nación del pueblo judío. Les dije que en Israel habían varias denominaciones religiosas y varias etnias. Al constituirse como una nación judía y el Estado como una nación judía, lo que está efectivamente creando es ciudadanías de segunda categoría. No solo musulmanes, no solo árabes, drusos, cristianos o cualquier otra denominación, cualquier otra etnia, no tendría acceso a todos sus derechos civiles y políticos bajo esta constitución. Esta es una constitución discriminatoria y es una constitución, no una constitución, es una ley discriminatoria y es una ley que, nos pone a repensar el estatus de democracia del Estado de Israel, porque pues una democracia no puede discriminar así de su población. Si continuamos, el Estado de Israel se rige bajo un régimen parlamentarista. ¿Qué es esto? Bueno, no se rige como nos regimos en Costa Rica, donde democráticamente por voto popular elegimos a la persona presidente y luego en otro voto elegimos al parlamento o la asamblea legislativa. No, en Israel lo que se hace es que se emite el voto solo a el parlamento, el Congreso o lo que se conoce como el Knesset, y el Knesset, dependiendo de la votación, ve a ver cuántos votos tiene, si puede constituir un solo partido gobierno o si tiene que hacer coaliciones con otros partidos para tener los suficientes votos para constituirse como gobierno. Actualmente, de todas las curules, pues las principales las tiene el partido Likud, el partido de oposición Yesh Atid, el partido sionista religioso, el partido de la Unidad Nacional, el Shas, el UTY, el Israel Beitenu, entre otros. Principalmente me quiero centrar en el Likud, el Yesh Atid, el sionismo religioso y la Unidad Nacional. Si continuamos, el Likud que ha gobernado Israel en los últimos años, excepto por un periodo de alrededor de unos 5 años, donde el primer ministro, que pueden ver ahí, Benjamín Netanyahu, es acusado de corrupción por recibir sobornos y regalías mayores a $10,000 en 3 diferentes casos, pierde el poder, suceden varios gobiernos de transición, caen y vuelven, más de 5 elecciones y vuelve al poder. Y con eso crea una coalición con el sionismo religioso, que su mayor caudal electoral viene de los asentamientos de colonos de personas judías en Cisjordania, mientras que el Likud viene precisamente su caudal electoral de personas judías mizrajíes. El Likud en su estatuto original dice que solo puede existir en todo el territorio de Palestina, desde el río hasta el mar, un solo Estado y es el Estado de Israel. Así como Hamas ha dicho exactamente lo mismo en su estatuto orgánico. Es importante tomar dimensión un poco de todo esto. Actualmente, este gobierno de Benjamín Netanyahu propuso varias reformas judiciales, reformas de ley judiciales que iban a restarle poder al Poder Judicial y aumentar el Poder Ejecutivo a su favor, precisamente en el marco de todos estos casos de corrupción, lo que ha ocasionado protestas multitudinarias en su contra antes de que sucediera los lamentables hechos del 7 de octubre.
Luego de los lamentables hechos del 7 de octubre, parece que se conformó un gobierno de unidad nacional, principalmente entre el gobierno, el actual coalición del Likud con el sionismo religioso, junto con la Unión Nacional de Benny Gantz, que fue ex jefe del Estado Mayor de las fuerzas israelíes durante el 2008, mientras que Yair Lapid del Yesh Atid se opuso rotundamente al gobierno nacional y no es parte, y es el segundo partido con más curules en el Knesset. Entonces, como pueden ver, no es como que están precisamente unidos en todo esto. El sionismo religioso de Itamar Ben-Gvir, que es el ministro de, básicamente, de Seguridad Pública, si lo pusiéramos en términos costarricenses, y Bezalel Smotrich, es el ministro de Finanzas, estos han dicho que van a armar a 300,000 personas colonas, han dicho que van a darles directamente armas y que van a atentar contra la población palestina en Cisjordania. Entonces, como pueden ver, pues dentro de esto, lo que los expertos en el tema catalogan es que es un gobierno de far right o de extrema derecha. Si continuamos. Estas son algunas de las protestas en contra del gobierno de unidad nacional multitudinarias, estas del domingo antepasado. Estas protestas, esta en específico, llamaba que el gobierno de unidad nacional había olvidado el motivo de la operación militar, que era rescatar a las personas rehenes, y que actualmente solo está buscando el exterminio de Hamas, y que llamaba al gobierno a deponerse, y llamaba a Benjamín Netanyahu a ser sujeto de un juicio en su contra. Precisamente por todo el abandono de las personas rehenes, se calcula que hay más de 133 personas rehenes todavía cautivas en la Franja de Gaza. La siguiente es una protesta, más bien, llamando a un servicio militar equitativo para toda la sociedad judía, precisamente porque la población ortodoxa y la población ultraortodoxa están exentas, gracias, del servicio militar. Y esta entonces también era en contra del gobierno de unidad nacional, pero por estos motivos. Entonces, como pueden ver, no es una sociedad unitaria, no es homogénea, no está unida. Hay protestas, y hay protestas significativas en su contra, con múltiples y válidas y otras cuestionables razones. Un aliado del Estado de Israel es también Estados Unidos. Estas son sus bases militares en la región de Medio Oriente, principalmente en Qatar, que opera como mediador junto con Egipto en las negociaciones entre Hamas y el Estado de Israel. Y en Qatar tiene más de 10,000 tropas, y en Bahrein se ubica la principal base naval militar de los Estados Unidos. ¿Por qué es esto importante mencionarlo? Porque Estados Unidos es uno de los máximos financiadores de ayuda militar a el Estado de Israel. Y si continuamos, muchos han dicho y muchos expertos han dicho que si quisiéramos parar la catástrofe, lo único que se necesita es literalmente parar el grifo de armamento, precisamente de Estados Unidos a Israel. También hay que recordar en todo esto que el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos constituyó los llamados acuerdos de Abraham, en donde Sudán, no Sudán del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos, pues reconocen y normalizan sus relaciones con Israel. No significa que establecen relaciones diplomáticas, solo que establecen relaciones comerciales y establecen una normalización de relaciones, y con eso pues se dice que a cambio de esto estos estados recibieron inversiones, gigantescas inversiones comerciales y de inteligencia y de seguridad, y eso en gran parte pues hizo que mucho del caudal y mucho del apoyo a la causa palestina, no solo a la autoridad palestina, incluso a Hamas, pues decayera. También siguiendo con el apoyo militar de Estados Unidos a Israel, se calcula que desde 1946 al 2023 Israel ha recibido 300,000 millones de dólares en ayuda. Pero la gran principal es ayuda militar. Es más, desde los 70s ha recibido ayuda militar calculada en 3,800 millones de dólares al año. Si seguimos con el siguiente gráfico, prácticamente 3,800 millones de dólares al año, solo en ayuda militar. Como pueden ver, la ayuda económica cae a partir del 2007 más o menos, y eso en gran medida por roces entre el presidente Obama y Benjamín Netanyahu.
¿Quién arma al Estado de Israel? Bueno, en un 65.6% Estados Unidos, 29.7% Alemania, 4.7% Italia, según datos del Stockholm International Peace Research Institute, que es uno de los institutos internacionales más prestigiosos en este tipo de datos. Lo que podrán entender por qué es que, además de que Sudáfrica demandó al Estado de Israel ante la Corte Internacional de Justicia por el crimen de genocidio, también es que se está llevando el Reino Unido a Estados Unidos y Alemania como cómplices de todo esto, también ante la Corte Internacional de Justicia. Es por este tipo de datos. Si continuamos, recientemente el Congreso estadounidense, que es bicameral, aprobó en una coalición de ambos partidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, un nuevo paquete de ayuda a Israel junto con Ucrania, Taiwán y varias partes del mundo. Se calcula que 5.2 mil millones de dólares, ahí me faltó el mil, me disculpo, se busca para reabastecer y expandir sistemas de defensa antimisiles, principalmente el Domo del Hierro, 3.5 mil millones para adquirir nuevo armamento avanzado, 1.000 millones para promover la producción de armamento en el Estado de Israel y 4.4 mil millones para suministros y servicios de defensa, en prácticamente un total de ayuda a Israel militar por 17 mil millones de dólares. Mientras que para ayuda humanitaria simplemente se da 9.2 mil millones de dólares, de los cuales 8 mil van destinados a la Franja de Gaza. Y es importante cuestionarnos por qué es que Israel necesariamente necesita tanta ayuda militar si es uno de los 15 países del mundo que más gasto en defensa tiene en relación con su Producto Interno Bruto. Es el 15º, dicho sea de paso. Y en la región es el segundo. De primero es Arabia Saudita, luego es Israel, Emiratos Árabes Unidos y finalmente Irán. Esto para ponerlo un poco en contexto. Y tras de todo sabemos que hay relaciones de empresas como Google, Amazon y Meta o Facebook, Instagram, con las fuerzas militares israelíes. No sé si han visto las noticias, pero hay muchas protestas de funcionarios de Google y de Amazon por el llamado proyecto Nimbus. Este proyecto Nimbus es un contrato de 1.200 millones de dólares con las fuerzas y el Estado y el ejército de Israel, en donde se le ofrece pues acceso a la nube y acceso a inteligencia artificial avanzada, junto con varios software de reconocimiento facial. En esos software de reconocimiento facial también sabemos y hay acusaciones de que se está utilizando la inteligencia artificial Lavender para precisamente mediante el reconocimiento facial y datos filtrados de Meta al ejército de Israel por el uso de WhatsApp, pues utilizar estos datos y pues ubicar objetivos de bombardeos, lo que ha ocasionado pues cientos y ya miles de muertes de personas civiles. Y eso entonces ha hecho protestas, varios funcionarios de Google y de Amazon incluso han sido despedidos por protestar toda esta situación. Y ahora sí, ya hablamos un poco del Estado de Israel y ya vimos que no es solo un actor. Hablemos del lado palestino. Hay muchos actores del lado palestino, muchos más de lo que ustedes podrían creer, y dentro de ellos, los históricos, está precisamente, si continuamos, pues Yasser Arafat, de la Organización para la Liberación Palestina, su opositor y actual presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, el líder actual de Hamas, Ismail Haniyeh, y el líder de la yihad islámica más vinculada con Irán, Ziad Nasrallah. Acaba de decir que Hamas no es un proxy de Irán, como se ha vendido en las noticias. Es más, las relaciones con Irán empiezan a fortalecerse a partir del 2017, precisamente cuando el caudal y el apoyo de estados árabes como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos decae. El principal financiador de Hamas es Qatar, no Irán, en contraposición con la yihad islámica, que su principal financiador sí es Irán. Esto no lo hace chiita, sigue siendo sunita, sino que es más una alianza de conveniencia. Si continuamos, esta es la estructura de la Autoridad Palestina. Por ponérselo de alguna forma, pues tienen elecciones que constituyen el Consejo Nacional Palestino, que conforman precisamente el Ejecutivo, que actualmente es el presidente Mahmoud Abbas, y el primer ministro Mohamed Mustafa.
Estas elecciones sucedieron por primera vez en 1996, luego en el 2006 y luego en el 2018 el Consejo Nacional Palestino dice que la actual autoridad palestina no tiene legitimidad para gobernar, llama a elecciones, se iban a realizar en el 2021, pero lastimosamente las fuerzas de seguridad israelíes no permitieron instaurar juntas electorales en Jerusalén del Este y por eso no se pudieron tener estas elecciones. Si continuamos. Hay grupos o partidos políticos dentro de la autoridad palestina, no solo Fatah. Fatah es uno de ellos, pero estos son todos los grupos reconocidos dentro de la autoridad palestina que compiten por curules en el Consejo Nacional Palestino. Muchos de ellos socialistas, muchos de ellos liberales democráticos, muchos de ellos incluso hasta comunistas. Hay una multiplicidad de ideologías en todo esto. Y por el otro lado tenemos a Hamas. Si continuamos, esta es la estructura actual de Hamas, que tiene un Politburó liderado por 15 miembros, cuyo líder es Ismail Haniyeh, que se ubica actualmente en Qatar, y tiene un consejo de consulta que se divide en asuntos de Cisjordania, liderado por Saleh al-Arouri, y el principal líder de Hamas en Gaza, y que está ubicado en Gaza, Yahya Sinwar, y luego tenemos el líder de los asuntos de la diáspora, Khaled Meshal, que también está en Qatar. Dentro de la administración política liderada por Yahya Sinwar en Gaza, también hay una rama militar que se conoce como las Brigadas Al-Qassam, que se calculan unos 35.000 a 40.000 combatientes, liderados principalmente por Mohammed Al-Deif y Marwan Issa. Marwan Issa se dice que las fuerzas israelíes en esta operación militar pues lo han asesinado, pero pues principalmente sabemos que queda Mohammed Al-Deif, cuya imagen realmente se desconoce y esa foto es solo una especulación, dicho sea de paso. Si continuamos, estas son la distribución y las últimas resultados electorales del 2006. Como pueden ver, Hamas se hubiera quedado con 74%, 74 curules, con Fatah con 45 curules y el resto de partidos con el resto de las 132 curules. Precisamente ahí es donde sucede el conflicto y entonces Hamas expulsa a Fatah de la Franja de Gaza y Hamas entonces se ubica con el pleno gobierno de la Franja de Gaza, mientras que Fatah y la autoridad palestina quedan en Cisjordania. Esto provoca varios muertos, dicho sea de paso, y sabemos por declaraciones del propio ministro Benjamín Netanyahu que el Estado de Israel y las fuerzas de seguridad de Israel promovieron esta división en una estrategia de divide y vencerás. Y ahora sí, la situación desde el 7 de octubre, ya para ir finalizando. Si continuamos, es importante poner en perspectiva las cifras que les voy a mencionar. Desde 1988 hasta el septiembre de 2023, antes de los ataques del 7 de octubre, se calcula que más de 11.000 muertes hubieron del lado palestino y prácticamente 1.766 muertes del lado israelí. Y para actualmente, lo que llevamos del conflicto, estas son cifras actualizadas al día de hoy, si continuamos, pues lo que tenemos son, en la Franja de Gaza, más de 34.000 muertes y más de 1.000 muertes del lado de Israel. Y en Cisjordania prácticamente casi 500 muertes, 77.000 personas heridas, más de 77.000 personas heridas en Gaza, más de 8.000 personas heridas en Israel y más de casi 5.000 personas heridas en Cisjordania. De las 34.000 personas muertas en la Franja de Gaza, más de 14.500 son personas niñas. Más de 8.500 son mujeres. Y eso deja prácticamente 11.000 personas hombres. Y esa cifra es imposible que todas esas personas sean combatientes. Porque no estamos hablando de personas adultas mayores, no estamos hablando de personas con alguna discapacidad. Es imposible que esas 11.000 personas sean combatientes. De ahí entonces que entremos en una grave preocupación en lo que se ve como una catástrofe humanitaria. En la infraestructura que ha sido dañada, tenemos 60% de las viviendas
han sido dañadas, 80% de los comercios, 267 lugares de culto han sido dañados, entre ellas iglesias. Y por ejemplo la iglesia de Porfirio, que es una iglesia, la iglesia más antigua de la Franja de Gaza, con más de 1200 años de antigüedad, que ha sido dañada. También tenemos 11 de los 35 hospitales parcialmente funcionando y 83% de los acueductos no operacionales y 90% de las escuelas y universidades y colegios dañados. Incluso sabemos que no tienen combustible y no tienen electricidad porque precisamente el agua, la combustible y la electricidad se le proveía del lado del Estado de Israel. Si continuamos, esta es la Franja de Gaza. Ahí viven 2.300.000 personas. En el norte de Gaza, antes de los ataques, 440.000 personas vivían. En la ciudad de Gaza vivían 750.000 personas. En Deir al-Balah, unas 200.000 personas. En Han Yunis, unas 450.000 personas. Y en Rafah, unas 200.000 personas. La Franja de Gaza, el Estado de Israel durante el gobierno de Ariel Sharon en el 2005 decide retirarse unilateralmente, sacando a 15.000 personas colonas, pero lo que hace es un asedio y un bloqueo completo de la Franja de Gaza por mar, tierra y aire, y no deja entrar ni comerciar absolutamente nada. Estas 2.300.000 personas viven de asistencia humanitaria de las agencias de Naciones Unidas y de varios cooperantes internacionales. En el 2011 hubo un intento de una flotilla internacional, buques, de entrar a la Franja de Gaza y dar asistencia humanitaria, que fue interceptada por la naviera, pues el ejército naval israelí, en donde murieron más de 20 personas y no pudieron entrar en la Franja de Gaza. Actualmente, una flotilla está partiendo en estos momentos hacia la Franja de Gaza, liderada por el nieto de Nelson Mandela, y ya saben que van a ser interceptados por el ejército naval israelí. Las Naciones Unidas catalogan a la Franja de Gaza como la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, y es precisamente porque es el lugar con mayor densidad poblacional del mundo. Es decir, hay prácticamente la densidad media ronda 5.500 habitantes por kilómetro cuadrado. 5.500 habitantes por kilómetro cuadrado. Si continuamos. Este es un mapa del Instituto para el Estudio de la Guerra, donde se ven las operaciones militares israelíes. Como pueden ver, en lo celeste es donde actualmente hay tropas en el terreno, mientras que lo morado y lo rojo es donde más intensidad de combate hay. Como pueden ver, prácticamente la única zona remotamente segura, pero no exenta de bombardeos, es en el sur, Rafah, donde hay prácticamente más de 1.600.000 personas refugiadas en este momento. Y hay bombardeos. Y continúan los bombardeos. Pero no hay que olvidar también que hay otros actores en el terreno, que no puedo detenerme mucho porque si no sería otra conferencia. Y es Hezbollah. Hezbollah, que significa el Partido de Dios del Líbano, que es una milicia chiita que también en solidaridad con Hamas ha atacado el norte de Israel con misiles, y que eso ha provocado pues una zona de evacuación del norte de Israel. Lo que ven como en cuadros es la zona de evacuación, lo que ven rayado son los altos del Golán que están ocupados por Israel, y han habido múltiples muertes. Y el ejército israelí ha respondido con bombardeos en el sur del Líbano, y se le ha acusado incluso de usar fósforo blanco, que es un ilícito, es un crimen de guerra, que también se le ha acusado de utilizar en la Franja de Gaza. Pero bueno, lo cierto del caso es que aquí la violencia pues está generalizada, y se calcula que Israel solo en este año va a percibir pérdidas en su economía de 18.000 millones de dólares, precisamente por todas las evacuaciones que ha tenido que hacer alrededor de Gaza, alrededor del Líbano, y porque mucho de la economía israelí dependía
de personas trabajadoras palestinas que hoy literalmente ya no están. Lo que ven en rojo es todo lo que ha sido destruido. Esto es un mapa de The New York Times, y lo que pueden ver en rojo es lo que ha sido completamente destruido. Y recientemente, y esto con toda sinceridad me conmueve porque soy humano, pero se ha reconocido que hay fosas comunes en varios hospitales. Se descubrió una fosa común de más de 300 personas en el hospital Al-Shifa, y se sabe que son una fosa común por varias razones, entre ellas porque las personas no siguieron, las personas enterradas no siguieron los rituales musulmanes de enterramiento, y por el otro lado se encontraron evidencias de tortura, de estar amarradas y de ejecuciones, entre ellas personas niñas. Si continuamos. Una forma también de expulsar población es negarle su asidero cultural y su conocimiento. Hay autores que hablan de esto como un epistemicidio, el exterminio de conocimientos. Actualmente no hay una sola universidad en la Franja de Gaza operando, o que no haya sido bombardeada o destruida. Ni una sola universidad. Hay colegas universitarios, docentes universitarios que han sido asesinados, entre ellos un poeta, Refat al-Halabi, que ha sido asesinado, y hoy nos entró la noticia de que su hija, que había recientemente dado a luz, y su esposo murieron en un bombardeo, también huyendo, tratando de refugiarse. Si continuamos. Según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados del Asia Occidental, o UNRWA, hay más de 1.700.000 personas desplazadas en el conflicto. Y yo sé, me imagino que han visto las noticias de la UNRWA, que ha sido desacreditada, que el Estado de Israel la ha acusado de operar para Hamas. Recientemente, Alemania acaba de anunciar que va a volver a financiar la UNRWA porque el Estado de Israel no proveyó ni una sola prueba. O sea, no estoy diciendo que proveyó pruebas conflictivas, no, es que no proveyó pruebas. Y por eso Alemania ha decidido volver a financiar la UNRWA. De hecho, se ha dicho que la UNRWA ha operado, y ha operado bien, y ha operado según los mandatos internacionales y de forma independiente. Si continuamos. Se proyecta que para entre el 16 de marzo, ya pasó, y el 15 de junio de 2024, el 50% de la población de Gaza va a estar en fase 5 de hambruna, catástrofe humanitaria. Y si pasamos, estos del lado izquierdo eran lo que recibían en asistencia humanitaria al día, 500 camiones. Del 20 al 26 de octubre recibían prácticamente un camión al día, y del 8 al 14 de mayo recibieron 164 camiones al día. Y al día de hoy hay importantes impedimentos para no dejar que esta ayuda humanitaria acceda, entre ellos matando a estas personas que han dado esta ayuda humanitaria. Si continuamos. No hay que olvidar tampoco pues el ámbito regional, que como les digo no voy a tener mucho en esto, pero ustedes podrán saber que Irán atacó a Israel luego de que Israel bombardeara su consulado en Siria, y entonces lo atacó como una represalia, y que Israel atacó de vuelta a Irán y atacó pues un sistema de radar y un sistema antimisiles. Y bueno, más que nada pues este es como el análisis geopolítico un poco de toda esta situación, en donde bueno, ya les había mostrado las bases militares estadounidenses. Este es el llamado eje de resistencia, aliados de Irán, que Irán principalmente se alía con milicias chiitas en Irak, no con el Estado de Irak, sino con milicias chiitas que operan en Irak, el régimen sirio, la milicia chiita de Hezbollah y el partido Ansar Allah de los Hutis en Yemen. Estos Hutis han atacado el Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, en una zona estratégica del mundo donde pasa el 20% del comercio marítimo
mundial en solidaridad con el pueblo palestino. Y eso ha provocado, si seguimos, que muchas empresas navieras tengan que ir 10 días más de viaje por Sudáfrica para llegar a su destino, causándoles miles de millones de dólares en pérdidas. Si continuamos, y eso ha provocado precisamente una respuesta de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, y han atacado todo esto que ven, precisamente de los Houthis, principalmente el puerto, y con esto, pues sinceramente, si quieren, ya vamos terminando, y si podemos pasar, bueno, ahí, ya con esto vamos terminando. Y a nivel global, este es el reconocimiento diplomático de Palestina en el mundo. Como pueden ver, pues prácticamente 2/3 partes del mundo lo reconocen, mientras que algunos países no lo reconocen, y este es el reconocimiento de ambos. En azul, el reconocimiento solo a Israel, en beige, el reconocimiento a ambos, y en verde, el reconocimiento a Palestina. Costa Rica reconoció al Estado de Palestina en el 2008 durante la segunda administración de Oscar Arias. Y sí, con esto podemos pasar rápidamente a las conclusiones, si fueran tan amables, en eso no me voy a detener. Y bueno, en primer lugar, agradecerles la paciencia, yo sé que me extendí demasiado. Y en segundo lugar, yo no les voy a decir qué pensar, no me interesa sinceramente decirles qué pensar ni qué criterio tomar. Yo solo les ruego ver a estas personas como personas humanas y que lo que se están perdiendo son vidas humanas. Muchas gracias. Sí, gracias. Muy bien, muchas gracias, Javier. Tome agüita porque barbaridad. Bien, queremos abrir un espacio de preguntas, de respuestas. Don William ahí atrás tiene el micrófono. Entonces, si hay alguna persona que quiera tener alguna pregunta para don Javier, que con mucho gusto levante su mano para poderle dar el micrófono. Vamos a ver, por allá, ahí está Adri. Sí, buenas noches. Bueno, Buenas primero noches. agradecer por la oportunidad de instruirnos en este tema, ¿verdad? A todos, desde su expertise, ¿verdad? Como investigador. Bueno, yo tengo mi propia conclusión al tema, pero quisiera escuchar su opinión. ¿A qué atribuye usted tanta ayuda? ¿Cuál es el interés de Estados Unidos, Francia, Italia, esos estados, en apoyar tantísimo a Israel y no al otro bando, digamos, ¿verdad? Desde su punto de vista investigativo, ¿verdad? ¿Qué interés hay detrás de tanta ayuda, de tantos billones de dólares en ayuda al Estado de Israel? Esa sería mi consulta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la consulta. Bien, yo tendría que decir que al menos en el caso estadounidense, que es el que más he investigado, hay importantes organizaciones. Recordemos que en Estados Unidos es legal el lobby, cosa que en Costa Rica es ilegal, es decir, financiar campañas políticas de grupos privados. Y ahí hay uno de los principales y más grandes lobbies que existen, repito, no es que sea ilegal, no es ilegal, es legal, que se llama el AIPAC, American Israeli Political Committee. El lobby se permite mediante comités políticos. Como pueden ver, es el comité político israelo-estadounidense. Este comité político tiene mucha fuerza y financia a candidatos de ambos partidos políticos, el republicano y el demócrata, por cientos de millones de dólares. En las pasadas elecciones entre Biden y Donald Trump, financió a ambos, a uno más que otro. Y Biden, el actual presidente, se ha autodenominado a sí mismo, cuando era congresista en los 80s, como sionista. Entonces, también hay que ver un poco cuáles son las figuras, quiénes son las personas que están al mando, cuáles son los grupos del poder. También hay muchas empresas que lucran precisamente de todo esto en la producción de armamento y en la ayuda de armamento con el Estado de Israel. Lockheed Martin, que es una de las empresas que más financian universidades en los Estados Unidos y que más armas producen en el mundo,
que tiene vínculos fuertes con el aparato productivo israelí, pues también hace mucho lobby y ayuda mucho en este sentido. Raytheon, que también produce pues, sistemas de computación y que ahora es mucho a las personas que les gustan los videojuegos, pues si ven Raytheon o AMD, saben de lo que estoy hablando, también están muy vinculadas en todo eso y están muy vinculados con el AIPAC. Entonces, hay mucho del interés porque hay pues mucho lobby político, y esto sin negar que hay también una fraternidad histórica entre Estados Unidos e Israel. De hecho, cuando Israel se constituye en las 13 colonias, perdón, cuando Estados Unidos se constituye, estoy un poco cansado, qué pena, en las 13 colonias, los primeros colonos llamaban al ideal de constituir un nuevo Israel en el territorio. Hay una afinidad cultural, histórica, de excepcionalidad israelí, así como excepcionalidad estadounidense, que hace que las élites o los gobiernos, las clases políticas de ambos países tengan mucha fraternidad. Entonces, todos estos, aparte de varios otros factores que no puedo ahondar con toda lástima, pero pues diría que en el caso de Israel y de Estados Unidos, hace que Estados Unidos apoye más a un lado que al otro. Bueno, buenas noches. Primeramente, gracias por su tiempo y por compartir sus investigaciones con nosotros. A mí me gustaría, sí, escuchar su opinión, porque siempre escuchamos mucho de que si Israel deja las armas, se acaba Israel, ¿verdad? Pero si Hamas deja las armas, se tiene paz. ¿Qué opinas de eso? Bueno, recientemente el grupo político Hamas ha dicho que si se logra un alto al fuego y se logra constituir un Estado palestino según las fronteras de 1967, relegaría sus armas y su brazo armado y se constituiría solamente como un partido político. Entonces, bueno, vemos que por ahí hay disposición, muy tarde para muchas vidas, pero necesario. Ahora, la solución al conflicto no solo pasa por el desarme, es necesario, pero no solo pasa por el desarme, no solo pasa por ahí, también hay actores regionales y hay actores globales. Y ahí es donde se ocupa de la sociedad internacional y de las instituciones multilaterales para realmente poner de su parte, que no hayan obstáculos, para que haya un pleno reconocimiento de derechos de todas las partes y realmente una solución una solución que lleve a la paz y a la convivencia, como sucedía antes de prácticamente de 1917. Buenas noches. A ver, bueno, hemos visto que este es un tema muy complejo. Ya hablaste de que son dos bandos en conflicto, pero son bandos integrales, con un montón de intereses de por medio, eso está claro. Haciendo a un lado el tema, digamos, aunque se trató de una forma, digamos, muy general, pero el tema sionista, vamos a dejarlo a un lado. Y, digamos, toda la complejidad del problema, del conflicto, históricamente hablando, no está conjugando todo para darse actualmente lo que está en las escrituras. Y quiero, digamos, mencionar algo más, y es que efectivamente esta realidad correctamente informada, pues de alguna manera genera una posición informada, una posición racional de las cosas, pero es posible decir que las cosas, independientemente de la complejidad, se están dando de acuerdo a lo que establece la Escritura. ¿Qué piensas? Bueno, no me atrevería a adjudicarme yo una voz, ¿verdad?, de ese tipo. Con toda sinceridad y con todo el respeto me sentiría como diosificándome, ¿verdad?, diciendo como yo puedo decir lo que dice Dios. No lo sé, lo que sinceramente puedo responderle es que esto es un acto humano
promovido por seres humanos y en ese sentido, pues lo que a mí me interpela como ser humano es buscar la paz y buscar que más vidas humanas no se pierdan. Bien. Muy bien, una pregunta más por tiempo, si hay una pregunta más. Si no, damos por cerrada aquí la conferencia. Una más, la última, a ver. Sí, gracias por la oportunidad. Primero que todo, felicitarlo por esta amplia y rica explicación sobre el tema. Son dos cosas. Primero, un eventual gobierno o nuevo gobierno de Donald Trump, ¿qué impacto tendría? Y también, si usted vislumbra esto como un detonante para una tercera guerra mundial, que creo que es la incertidumbre que causa esta situación para todos los países que no estamos directamente involucrados. Gracias. Claro. Muchas gracias. Bien, empiezo por la última. No, no va a ser un detonante por varias razones. Como les dije, pues el gobierno de Netanyahu pues, está muy inestable internamente. Irán está muy inestable internamente. Hay la represión, estamos viendo desde el 2019 las protestas más grandes en Irán en contra del régimen. Irán se está beneficiando un poco de toda esta tensión mediática a esto para ocultar todo lo que está pasando a lo interno. Hezbollah y el Líbano también no están en una situación interna adecuada. Las partes no desean escalar y eso quedó bastante claro en los intercambios que han sucedido. Entonces dudo que esto vaya para una tercera guerra mundial. Y en cuanto a pues una posible victoria de Donald Trump, pues no sé si lo va a lograr o no. No soy experto en Estados Unidos, tal vez Carlos Cascante podría responder esa pregunta, aunque temo que podría llegar, porque, ¿y por qué digo temo? Porque, bueno, ha mostrado un desconocimiento un poco de los acontecimientos internacionales que hace que, pues, no sea errático y la respuesta que podamos esperar sea errática y eso, pues, genera mucha incertidumbre que, al menos en mi caso, me genera mucha ansiedad, con toda sinceridad. Y más allá de esto, pues, lo cierto del caso es que el actual movimiento de protestas y la respuesta principalmente del gobierno de los Estados Unidos a estas protestas universitarias en los Estados Unidos, la continua operación militar en Gaza y las muertes civiles en Gaza están minando el apoyo a Biden. Entonces, pues eso es lo que podría referirme al tema. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. De parte de la iglesia queremos darte un pequeño reconocimiento que dice: muchas gracias, don Javier, por su desinteresado aporte en el crecimiento integral de la Iglesia Vida Abundante del Oeste, abril 2024. Muchas gracias. Gracias.